circunstancias pueden desarrollarse y qué circunstancias se pueden desarrollar en esa audiencia. Entonces, voy a estructurar esa audiencia que aún no se lleva a cabo de tal forma que yo pueda plantearme qué es lo que puedo necesitar y a partir de ahí lo voy a obtener. ¿Me explico? Si yo voy a ir a una audiencia de formulación de imputación y ya ubiqué debidamente en esa teoría del caso mi hecho, mi segmento fáctico, ya lo ubiqué que es un delito de maltrato animal, ya ubiqué qué es lo que requiere ese delito para integrarse, me voy a plantear de manera probable las circunstancias que se van a suscitar en esa audiencia. Y cuando yo esté elaborando esa formulación de imputación con mi hecho que ya tengo, ¿qué datos de prueba tengo y qué datos de prueba me pueden hacer falta en esa audiencia? Y a partir de ahí, si yo ya considero que mi teoría del caso está totalmente cubierta para la etapa en la que voy, entonces voy a ir a esa audiencia. Si no, voy a tener que allegarme de ese dato de prueba o de ese medio de prueba que va a ser necesario para que un juez de control pueda resolver a mi favor. O vamos a hacer el planteamiento también desde lo jurídico. Si yo tengo un asunto donde ya en mi segmento jurídico determiné que era un daño a la propiedad y que ese daño a la propiedad es culposo, entonces voy a ver qué es lo que necesito para acreditar ese daño a la propiedad. Y si me falta, si yo veo que dentro de los datos de prueba no tengo una pericial, pues entonces voy a tener que solicitarla. Aquí dice, por ejemplo, empezar con el alegato de clausura. Los abogados sabemos que cuando vamos a un juicio oral, pues tendríamos que abrir con un alegato de apertura y precisamente cerrar con ese alegato de clausura, en donde voy a plantearle al tribunal, unitario o colegiado, lo que se acreditó en el juicio. Y cuando yo esté planteando de manera probable un alegato de clausura, me voy a dar cuenta qué es lo que me haría falta para que ese alegato de clausura tuviera la suficiencia y acreditara la teoría del caso en base a lo que estoy investigando. Y a partir de ahí me voy a dar cuenta y digo, es que lo que me falta es un dictamen en materia de evaluación, lo que me falta es un dictamen en materia de cerrajería. Y a partir de ahí, si me voy de adelante hacia atrás, entonces va a ser posible que yo me dé cuenta de alguna probable deficiencia que tendría yo en juicio si no me allegara de ese dato de prueba o medio de prueba y que se convirtiera en prueba ya en el juicio oral. Por eso les digo, este sistema debe de ser apuntalado y manejado en base a cada uno de nosotros. Nosotros nos conocemos y sabemos de qué manera podemos organizar nuestra teoría del caso y nuestra investigación. No sé si hasta aquí haya alguna duda de alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, seguimos. Como ya les comentaba, la regla fundamental para poder establecer una teoría del caso sólida, sustentada en los datos de prueba y sobre todo en los hechos que tengo, para poder señalar si se trata de un delito, tengo que establecer una sola teoría del caso y que yo sepa que se va a poder comprobar en el juicio.
o en la etapa en la que me encuentre del procedimiento penal acusatorio. Si esa teoría del caso no está sustentada y estoy titubeante, entonces quiere decir que algo está fallando y que tengo que regresarme. Más adelante vamos a ver qué es lo que tengo que hacer para el caso de que me formule una hipótesis y la tenga que acreditar. No debemos de contradecirnos en la teoría del caso. Si tenemos una teoría del caso sólida, hacia ahí nos vamos a ir. Porque si empezamos a contradecirnos y empezamos a titubear, más adelante también vamos a ver lo que puede pasar en el sentido de que si yo tengo diversas teorías del caso, pues obviamente la investigación que estoy realizando, pues es una investigación que no me está sirviendo y voy a tener problemas en la etapa en la que me encuentre del procedimiento acusatorio. Entonces, no me va a servir el hecho de que yo me empiece a contradecir en mi teoría del caso, que diga, bueno, es que sí hubo un homicidio, pero creo que es doloso. No, creo que es culposo. No. Si empezamos a contradecirnos, quiere decir que hay algo que nos está faltando y que no estamos acreditando debidamente en nuestra teoría del caso. Aquí, bueno, esto se refiere a lo que sería el procedimiento acusatorio en la fase del juicio oral. Dice, una vez presentado el alegato de apertura, no lo cambie o no cambie la teoría del caso. Si nosotros llegamos a juicio es porque tenemos una teoría del caso sustentada, sólida, única, que no puede tener variación. Al juicio lo vamos a ver más adelante, no podemos ir a pescar o a ver qué vamos a acreditar en el juicio, no. Si vamos a llegar a un juicio es porque ya tenemos acreditado cada uno de los segmentos de la teoría del caso. Si no, pues simple y sencillamente el asunto se nos va a caer y como ha sucedido en muchos asuntos. Entonces, si yo ya establecí al tribunal lo que es mi teoría del caso en el alegato de apertura, no voy a empezar a cambiar mi teoría del caso en ese momento, porque ahí estaría yo totalmente equivocado y en ese sentido, pues simple y sencillamente la investigación que yo hice, pues no sirvió. Entonces, por eso aquí se señala que una vez que nosotros como abogados presentemos nuestro alegato de clausura, pues obviamente no lo vamos o no tenemos que cambiar la teoría del caso, porque entonces, reitero, algo está fallando. Esto es lo que ya les comentaba. Al juicio no vamos a ir a investigar, para eso están las etapas previas, para eso está la etapa de investigación inicial. Entonces, al juicio vamos a ir a persuadir. No podemos ir a un juicio sin una teoría del caso sustentada y sólida, porque única y exclusivamente lo que vamos a lograr es que el tribunal de enjuiciamiento, pues simple y sencillamente determine que lo que nosotros estamos presentándole, pues ni siquiera lo tenemos cierto para nosotros, y si no podemos plantear una teoría del caso y desarrollarla en el juicio, pues estamos perdidos. Entonces, reitero esto que ya les había dicho. Si empezamos a tener múltiples variaciones o versiones de los acontecimientos, pues a nadie van a convencer. Si llegamos titubeantes a una audiencia, si llegamos con el tribunal de enjuiciamiento y le decimos o prometemos algo en nuestro alegato de clausura y simple y sencillamente no tenemos los elementos suficientes para que se produzca la prueba y convencer, y en lugar de que nosotros convenzamos, pues lo que vamos a hacer es que precisamente le vamos a restar credibilidad a nuestra teoría del caso y obviamente vamos a tener una determinación contraria a los intereses de la parte que representemos. Por eso les comentaba que es necesario que esos tres elementos que ya les comenté los podamos manejar de manera clara
y tengamos en cuenta qué necesito para acreditar cada uno de los elementos de la teoría del caso. Esto es lo que también ya les había comentado. No podemos ir a un juicio o no podemos ir a una audiencia y manejar este tipo de circunstancias, como en el ejemplo, ¿no?, del defensor. Si empezamos a plantear una divergencia en cuanto a la teoría del caso, pues lo único que vamos a hacer es que el tribunal o un juez de control al que acudamos a alguna audiencia, pues va a decir: este abogado está perdido, ni siquiera sabe lo que investigó o ni siquiera sabe cuál es la finalidad de su teoría del caso. Aquí viene a pescar, aquí viene a acreditar lo que surja, y sabemos que cuando vamos a un juez de control no vamos a ir a investigar. Por eso no podemos hacer este tipo de afirmaciones, y menos ante un tribunal. Igual pasa con el fiscal o el Ministerio Público. No puede ir a plantear esto que estamos viendo en la diapositiva y titubear y señalar que su teoría del caso, o exponer una teoría del caso totalmente contraria, totalmente irreverente, totalmente que no tenga algún dato de prueba, algún medio de prueba con que sustentarlo. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en que la teoría del caso sea sólida y que nuestra teoría del caso no pueda tener variaciones, porque si tiene variaciones, les reitero, es que estamos cometiendo algún error en la investigación y debemos, ya sea de regresarnos, ahorita lo vamos a ver más adelante, en la investigación. ¿Puedo plantear una teoría del caso con estos elementos? Claro que sí. Si yo investigué o estoy investigando un homicidio y ese homicidio lo cometió una persona celosa, bueno, pues ese va a ser mi elemento que voy a investigar. Si también tengo en un delito de fraude una persona que engañó a otra a través de maquinaciones o mentiras, pues también tengo que empezar a acreditarlo. Por eso les digo, si en ese sentido me debo de allegar de datos de prueba que me permitan acreditar esa circunstancia de mi teoría del caso, lo voy a traer a la investigación. ¿Quién me puede decir si el marido era celoso? Bueno, pues voy a buscar en qué escenario, como lo estamos viendo en la siguiente parte, en qué escenario se dio ese delito, si hay alguna persona que pudiera haberse percatado de esa escena de celos que me está señalando uno de los testigos, para que pueda yo traerlo a la investigación. Digamos, se cometió el delito en una fiesta, vamos a ver si de la gente que acudió a la fiesta hubo la posibilidad de que alguien pudiera percatarse de esa escena de celos que me está señalando el testigo. Y a través de una investigación de la policía, puedo allegarme de ese dato y puedo recabar esa entrevista para acreditar precisamente la circunstancia en lo fáctico de mi teoría del caso. Si, como ya les comentaba, hay una circunstancia como defensa de que ese hecho que la ley señala como delito fue realizado por una persona porque tenía necesidad económica o robó por alguna circunstancia que tenía hambre, incluso puede acreditarse un robo diferente a la teoría del caso que la fiscalía me está señalando, que fue un robo doloso y que esta persona acudió, por ejemplo, al interior de una negociación mercantil y escondió entre sus ropas un paquete de carne. Podríamos acreditar en el escenario que yo pretenda señalarle a un juez de control esa necesidad económica. ¿Y qué es lo que voy a necesitar? Tengo que verificar los datos o los registros de la carpeta, de mi carpeta,
y verificar si puedo acreditar precisamente ese escenario que yo estoy investigando en esa carpeta de investigación. Esto también se relaciona con los otros elementos que aquí estoy señalando respecto a los posibles sentimientos que pudieran influenciar a una persona para cometer algún delito. Son ejemplos, les digo, depende de la investigación que estemos siguiendo, depende del hecho que la ley señale como delito que quiero yo acreditar para que me allegue yo de esos datos de prueba. Esto es una característica que debemos de tener todos. ¿Por qué se los digo? Si nosotros acudimos ante un juez, sabemos que ese juez no tiene conocimiento del asunto. Le voy a plantear a ese juez de control o voy a ir a un juicio oral a señalarle al juez de control los elementos que conforman mi teoría del caso. Como les digo, si yo no parto de una teoría del caso sólida, sustentable, que pueda probarse, el juez de control va a darse cuenta y como no tiene ninguna información, si yo titubeo en algo, si yo no le doy los elementos que él requiere para resolver, pues no tengo la exhaustividad necesaria. Perdón, creo que hay una pregunta del licenciado Carlos García. ¿Levantó la mano, licenciado? Sí, profe. A ver, adelante, por favor. Bueno, nada más es un dato en donde usted propone que se tienen que dar evidencias. Entonces aquí también entraría la prueba anticipada. Entonces, para esos casos también quedaría la prueba anticipada antes de la audiencia. Entonces, bueno, yo lo conservo así porque lo he llevado de esa manera. Entonces, he aplicado las pruebas anticipadas para corroborar que realmente el delito lo haya hecho esa persona y comprobarlo ante el juicio oral. Sí, hay que recordar que la prueba anticipada, a ver si comprendí bien la pregunta. La prueba anticipada va a tener que desarrollarse cuando tengamos datos de que esa persona o que ese perito no va a poder acudir a una audiencia de juicio. Entonces, la prueba anticipada la voy a tener que realizar previo a llegar a un juicio por circunstancias de que probablemente la persona pueda morir por algunas, digo, estoy pensando ahorita en el COVID, ¿no? Si una persona es vulnerable en cuanto a que si se contagia por COVID, ya lo tengo contagiado de COVID, sé que tiene pocas probabilidades, porque así me lo dijo un médico, de poder salir de esa enfermedad y lo tengo ahorita en un hospital o lo tengo en su domicilio enfermo, lo que voy a tener que hacer es acudir ante un juez de control y solicitarle que me permita anticipadamente desarrollar o desahogar esa prueba para el efecto de que la pueda en su momento aportar como medio de prueba en el procedimiento. Entonces, la prueba anticipada, por supuesto, si yo considero que la debo de desahogar antes de que esta persona pueda morir, entonces, y hay condiciones para desarrollar esa prueba, entonces le voy a decir al juez que me permita desahogar esa prueba, obviamente corriéndole traslado a mi contraparte, para el efecto de que esta persona en su momento pueda rendir su testimonio. Y sí, en efecto, si necesitamos desarrollar o desahogar una prueba anticipada con el permiso del juez de control, pues obviamente sí es necesario que lo tomemos en cuenta si ya en nuestra teoría del caso
ese testimonio es evidentemente valioso para acreditar alguno de los segmentos de esa teoría del caso, que en el caso, perdón por la repetición, que en un determinado momento pudiera ser para acreditar la participación o la probable participación de una persona en el evento. Y si necesito desahogar esa prueba, pues lo voy a hacer de manera anticipada, licenciado. Entonces, sí, en efecto, tiene usted toda la razón. Si yo necesito desahogar esa prueba de manera anticipada, pues lo voy a hacer para el efecto de que en su momento esta persona, si falleciera, pues yo ya tengo acreditado su testimonio a través de esa prueba anticipada que el juez de control me permitió desahogar. Y entonces sí, en efecto, la prueba anticipada nos va a permitir que acreditemos uno de los elementos de nuestra teoría del caso, que puede ser el elemento fáctico, o en algún momento cualquiera o en algún momento el segmento jurídico. Si me sirve ese dato de prueba o ese medio de prueba a desahogar de manera anticipada para acreditar uno de los elementos de mi teoría del caso, pues por supuesto que lo debo de desahogar. No sé, licenciado Carlos, si quedó contestada la pregunta. Sí, sí, profe. Bueno, y otro dato, perdón. Esa prueba anticipada también se puede también llevar de la mano con una medida cautelar, ya que ahora sí que el probable sospechoso no evada la justicia. Bueno, yo lo veo de esa manera, que va ligado con la medida cautelar a una prueba anticipada para no evadir la justicia. Sí, en efecto, tiene razón. Si con esa prueba que yo anticipadamente le solicito al juez de control que me permita desahogarla, puedo acreditar que la persona en la que estoy investigando puede evadir la acción de la justicia porque tiene facilidades para ocultarse o porque ya mi testigo que les refiero y retomo el ejemplo, está en el hospital y él tiene conocimiento de que esta persona eh, se va a ocultar o va a salir del país y ese testimonio me va a servir para en un determinado momento yo acreditarle al juez de control la imposición de una medida cautelar como pudiera ser precisamente una medida cautelar tan severa como lo establece la fracción 14 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es precisamente la prisión preventiva, y que le voy a justificar con ese dato de prueba de ese testigo que de manera anticipada le voy a desahogar, pues por supuesto que en efecto es un dato de prueba o un medio de prueba que tengo que desahogar y que a través de esa teoría del caso que yo generé en el sentido de que me es necesaria ese dato de prueba o esa prueba desahogada de manera anticipada para que yo le acredite al juez de control esa circunstancia objetiva en el sentido de que esta persona puede abandonar el territorio nacional o el territorio de donde tiene competencia el juez de control y que me va a permitir desarrollar mi argumento con esa teoría del caso respecto a que si esta persona va a abandonar el territorio y lo voy a acreditar con esa prueba anticipada, pues por supuesto que sí, y por eso le digo qué bueno que hace este planteamiento, licenciado Carlos, porque en efecto, ahí vemos que si mi teoría del caso es esa, primero, si no desahogo el testimonio de Juan, que está en el hospital por COVID y que probablemente pierda la vida, porque así lo tengo acreditado en, con un dictamen médico, entonces es necesario que yo desahogue esa prueba y que posteriormente acredite en mi planteamiento de mi teoría del caso que esta persona puede abandonar el ámbito territorial de la Ciudad de México o del país. Entonces, en ese caso, en efecto, mi teoría del caso me va a permitir que yo acredite
esa circunstancia fáctica y también esa circunstancia jurídica que me establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a lo mejor en lo referente a la falta de arraigo o a que se pueda dar la fuga conforme el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sí, eso es evidente que el licenciado Carlos ya planteó una teoría del caso, ya se dio cuenta de que necesita para su planteamiento y su petición que le va a hacer al juez de control respecto de que va a solicitar una medida cautelar para esta persona o incluso nos puede servir en el caso contrario, licenciado, para el efecto de acreditarle a un juzgador que la medida cautelar debe de ser revisada o debe de ser variada porque la persona que rindió su testimonio, su entrevista en una carpeta de investigación de manera anticipada, pues acreditó ya sea el arraigo de la persona que le sirvió al fiscal para solicitar una medida cautelar de prisión preventiva justificada y entonces voy a llevar ese dato o ese medio de prueba ante el juzgador para el efecto de que lo valore y pueda cambiar esa medida cautelar. En efecto, así es, y le agradezco mucho su participación, licenciado, para que enriquezca también la plática. No sé si Muchas gracias, profe. sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ya como lo estamos viendo en esta diapositiva y como lo estableció también el licenciado Carlos, no hay que dar por sobreentendido nada, ¿eh? En cuestiones de los hechos, como lo estamos viendo aquí. Y me sirve este ejemplo para señalarles que si yo doy por sobreentendido que el juez de control de manera no objetiva va a tomar en cuenta el testimonio de esa persona que está en el hospital, porque yo se lo voy a hacer saber así, o el planteamiento que le voy a hacer llegar es a través del argumento que yo voy a estar presentándole y no tengo el sustento objetivo para que el juez de control pueda pronunciarse sobre, por ejemplo, la medida cautelar, entonces, obviamente voy a tener un problema en mi audiencia. Entonces, no debo quedar por sobreentendido nada. Si hay un dato de prueba que sea necesario que me allegue en la carpeta de investigación, pues me tengo que allegar de ese dato de prueba o ese medio de prueba. Si no lo hago así, cuando llegue a cualquiera de las etapas del procedimiento acusatorio, pues obviamente voy a tener problemas. Como lo vemos en la última parte de esta diapositiva, si yo voy estableciendo de manera técnica y de manera estructurada mi teoría del caso, me voy allegando de esos datos que yo requiero para establecer cada una de las fases de esa teoría del caso. Entonces, si yo considero que debo de desahogar un dato de prueba y solicitar alguna autoridad que lo envíe, porque me va a servir para acreditar alguna de las fases de esa teoría del caso, pues por supuesto que debo de llevarlo a cabo. Vamos a ver lo que yo les decía, cómo se va construyendo la teoría del caso. Llegamos aquí de tal forma que podamos visualizar de qué manera voy a ir elaborando mi teoría del caso. Como les reitero, la teoría del caso se crea en la etapa de investigación inicial, se depura en la etapa intermedia y tiene su desarrollo en la etapa de juicio. Entonces, si yo formulo mi teoría del caso desde la etapa de investigación, tengo que allegarme de esos datos de prueba, reitero, para apoyar esa teoría del caso en cualquiera de los segmentos. ¿La puedo modificar? Sí, sí la puedo modificar, porque de la investigación, como yo les comentaba,
si establezco de manera objetiva que la teoría del caso que tengo como parte tiene una variación, la voy a tener que modificar, por supuesto que sí. Les pongo el ejemplo, igual del homicidio. Si de los datos y de los antecedentes de investigación que tengo en la carpeta se desprende que hay un testigo que vio que una persona que estaba en un lugar, él mismo se disparó, y yo estoy investigando un homicidio doloso y de los datos de prueba que yo recabé, hay testimonios que me permiten establecer que una persona lo cometió, participó en su comisión, pero si tengo ese testimonio que me dice que él vio que esa persona se disparó y que aparte lo soporto con un dictamen en materia de criminalística en la posición víctima-victimario y lo soporto con algún dictamen también en materia de medicina, y entonces es necesario allegarme de ese dato de prueba o de ese testimonio para el efecto de modificar mi teoría del caso. Sí, sí la puedo modificar. Entonces, si yo investigo a partir de ese dato de prueba y ese dato de prueba me modifica mi teoría del caso, entonces tengo que investigar sobre esa modificación que hice a mi teoría del caso para acreditarla. Y aquí vemos que si yo modifico mi teoría del caso, tengo que repetir los pasos para el efecto de que esa teoría del caso ya modificada la pueda yo tener que acreditar. Porque ¿qué pasaría si yo ya tengo una teoría del caso que yo consideraba muy sólida y me guié para acreditar un homicidio doloso y resulta que a partir de esos nuevos datos de prueba establezco una teoría del caso diferente? Si insisto en llevar esa línea de investigación por mi teoría del caso que no modifiqué, pues obviamente el planteamiento que yo hiciera posteriormente, pues va a estar erróneo. Y obviamente, si tengo las condiciones para que una defensa, en el caso de que se haya llegado de ese dato de prueba, pues mi asunto se va a caer, porque si yo llevo un asunto, ya sea que solicite una orden de aprehensión o que pudiera solicitar incluso una orden de arraigo para una persona por un delito que considero que debe de investigarse como un homicidio doloso, y resulta que la defensa ya se llegó de diversos datos de prueba que determinan que en realidad no hubo un homicidio, sino fue un suicidio, pues obviamente cuando llegue con el juez de control, la teoría del caso más sólida, más sustentada, la teoría del caso que va a prevalecer es la teoría de la defensa. Y así se hacen investigaciones descuidadas. Hay veces que no le damos valor a algún dato. ¿Perdón? Sí, bueno, otro dato que sería también probatorio, en ese ejemplo que usted puso, también sería el dictamen en dactiloscopía para reforzar los datos de prueba, tanto para saber si fue un homicidio o fue un suicidio. Totalmente de acuerdo, licenciado. En efecto, ya usted me está dando el planteamiento de su teoría del caso. Si su teoría del caso la consideró que era un suicidio, entonces precisamente usted como abogado defensor particular, lo que va a hacer es allegarse, a lo mejor pedirle a la propia institución que solicite un dictamen, como bien lo dijo, en materia de dactiloscopía o un dictamen en materia de balística, o en general lo que a usted le sirva para acreditar su teoría del caso, se va a tener que allegar de esos datos, crear su carpeta de investigación. Como le digo, no, el Ministerio Público no es el único que puede investigar. Las partes técnicas también pueden investigar, y si usted se crea su propia carpeta de investigación y la lleva al juez de control y le dice, ¿qué crees, juez? Que lo que te está diciendo la fiscalía es totalmente erróneo, por no decirle mentiroso, por no decirle está falseando. Todo lo que la fiscalía ha traído aquí, por ejemplo, en un juicio, todo lo que la fiscalía ha traído aquí
es totalmente diferente a la teoría del caso que esta defensa, digamos, si lo hacen usted en su alegato de apertura, que esta defensa acreditará. Y esta defensa acreditará a través de los testimonios de Juan, de Pedro y de los dictámenes periciales, o bueno, sí, de los dictámenes periciales que se desahogarán aquí a través de los peritos fulano, mengano y perengano, que la teoría del caso de la fiscalía no va a tener ningún sustento. Y al final le va a decir usted al juzgador o al tribunal de enjuiciamiento, ¿ya ves? Te acredité que lo que decía la fiscalía no era cierto. Te acredité que fue un suicidio y no un homicidio, y sin embargo la fiscalía ya tuvo a mi cliente aquí investigado o incluso privado de su libertad cuando su teoría del caso estaba errónea. Y a lo mejor por un error de la fiscalía de no recabar ese testimonio que le serviría para modificar su teoría del caso, pues se fue de manera directa hasta juicio y en el alegato de apertura y en todo el desahogo que tuvo de sus datos, de sus pruebas, va a caer, o bueno, va a ser que el tribunal no tenga por acreditada su teoría del caso. Y obviamente, en ese sentido, pues va a tener que, bueno, no va a tener por acreditado ese hecho, ni va a tener por acreditada la probabilidad y en este caso la plena responsabilidad de una persona que estuvo investigando de manera errónea. Vamos a ver lo que, o vamos a resaltar aquí lo que yo ya les decía. Esa teoría del caso tiene que ser lógica. ¿Y a qué me refiero con lógica? Fíjense que hay gente que cree, por ejemplo, en los ovnis, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos, eso no está demostrado que los objetos voladores no identificados pues estén o tengan una circunstancia objetiva en la que podamos establecer que existen, ¿no? Y si yo voy ante un juez de control y presento una teoría del caso en donde diga que voy a demostrarle que mi cliente al ir manejando, pues como se le atravesó un ovni, pues perdió el control direccional de su vehículo y por eso se pudo impactar contra otro. Eso pues, no es lógico, tampoco es creíble y tampoco puedo sustentarla en datos de prueba, porque si no tengo condiciones objetivas que me permitan acreditar mi teoría del caso, pues simple y sencillamente el tribunal, en el caso de un juicio oral, o un juez de control que yo vaya y presente una teoría del caso que tampoco esté legalmente sustentada, pues simple y sencillamente lo que voy a lograr es que mi teoría del caso, que no está sustentada y que al llevarla de manera errónea ante un juez, simple y sencillamente voy a quedar mal. Voy a obtener un resultado desfavorable y quien va a tener un resultado favorable pues es mi contraparte. Tiene que ser flexible, sí, porque les decía, no puedo yo establecer una teoría del caso que si bien, como dice aquí, ya la concreticé, ya mi investigación tiene una línea y no la puedo maniobrar, no la puedo cambiar porque estoy casado con esa idea, porque yo considero que el delito que estoy investigando o que ese hecho que me plantearon es un maltrato animal, son lesiones dolosas. Si yo no aperturo esa teoría del caso de tal forma que mis tres segmentos puedan tener variación o puedan ser flexibles, pues me voy a ir por una línea que al final me va a arrojar una conclusión errónea. Entonces, tiene que ser sustentada, pero sí tiene que ser flexible y si regresamos a la diapositiva anterior,
si ya cambié en esa flexibilidad que tengo en mi teoría del caso, me allegué de algún dato que la va a cambiar, la fiscalía y las partes tienen que seguir la investigación de manera objetiva, con lealtad, con objetividad y por supuesto con la debida diligencia que el fiscal tiene que tener. Si el fiscal tiene que allegarse de ese dato de prueba que le beneficia al investigado, al imputado o al sentenciado, lo tiene que hacer. Sin embargo, como tenemos resquicios del sistema tradicional o inquisitorio, pues la investigación que sigue la fiscalía, a pesar de que tenga una teoría del caso flexible, si ve que hay un dato, un medio de prueba que le pueda beneficiar al imputado o al investigado, simple y sencillamente no lo desahoga. Por eso les comentaba que hay investigaciones que se siguen a través de una teoría del caso, si bien sólida, si bien debidamente establecida, si no la podemos cambiar y si consideramos que no es flexible, entonces vamos a llegar, y así se llega a un juicio o se llega a una audiencia donde estamos casados con una idea o una teoría del caso inflexible y quien nos va a hacer que caigamos en un error es la contraparte, que si ya investigó, si ese dato de prueba o ese medio de prueba que la gente del Ministerio Público, el fiscal, tuvo que allegarse y no lo hizo por condiciones de política criminal o por condiciones de alguna orden o por cuestiones incluso políticas, entonces quiere decir que esa investigación errónea nos va a llevar a un resultado también erróneo. Les voy a platicar, ahorita me acordé de ese tipo de cuestiones. Fíjense que ayer llevé una audiencia y esa audiencia, obviamente no les puedo dar los datos, porque si es una audiencia que va a tener repercusión y se van a enterar, pero el elemento que quiero destacar de esto es que la investigación que se siguió en esa carpeta estuvo sesgada y estuvo sesgada por circunstancias del sujeto investigado o el sujeto en investigación. Y ese sesgo en la investigación llevó al fiscal a realizar una investigación con una teoría del caso poco flexible. Y me refiero poco flexible porque a partir de los datos de prueba que se recabaron en esa investigación inicial, incluso realizó técnicas de investigación y esta persona estuvo detenida. Y entonces, cuando a mí me llega el asunto, veo que esa teoría del caso que se había planteado desde el inicio no estaba debidamente sustentada como para poder obtener un auto de vinculación a proceso. Sin embargo, como les comento, el fiscal debe ser objetivo en cuanto a su investigación. Debe tener planteamientos y condiciones de investigación en base a la lealtad, a la objetividad y a la debida diligencia. Es decir, si el fiscal se allega de datos que van a permitir que esa persona que tiene investigada pueda salir en libertad, pues lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, en cuestiones personales, es decir, en cuestiones de la investigación, si se dirige a una persona que por cuestiones políticas, por cuestiones hasta religiosas, por cuestiones financieras, tiene que seguir una investigación de manera tal que crea que su teoría del caso, cuando la lleve un juez de control, la va a poder sustentar y resulta que de los datos de prueba no le van a alcanzar para acreditar esa teoría del caso, entonces vamos a tener una resolución contraria. Pero ustedes van a decir, bueno, si usted no ve una teoría del caso sustentada, lógica, creíble y que pueda establecer para una persona un auto de no vinculación a proceso, ¿por qué lo judicializa?
Bueno, porque si el fiscal hace una determinación incorrecta y a los ojos de las personas que llevan la batuta de una institución, pueden establecer que ese fiscal, más que llevar una investigación objetiva, está llevando una investigación sesgada hacia el imputado, pues obviamente el que va a tener que responder en algún momento por alguna responsabilidad administrativa o incluso penal es el fiscal. Por lo tanto, si el fiscal no tiene debidamente sustentada una teoría del caso, pues lo correcto es no llevarla a judicializar. Y aquí voy a lo siguiente. La teoría del caso de la defensa estaba más sustentada y acorde para lograr un auto de no vinculación a proceso. Y aquí el que queda mal es el fiscal ante los ojos del juez, porque como les digo, si ya tenemos datos de que uno de los elementos de mi teoría del caso no se acredita, no está debidamente sustentado, pues el riesgo está en que si judicializamos, vamos a tener una resolución desfavorable para cualquiera de las partes y en su momento, en el caso de la defensa, pues ayer, imagínense, tenía todos los datos para hacer quedar mal a la fiscalía y lo hizo. Y así, en este ejemplo, ustedes también, cuando tengan una carpeta de investigación en donde vean que no va debidamente sustentada la teoría del caso que la fiscalía va a llevar ante un juez de control, pues se van a despachar con la cuchara grande. Y obviamente el fiscal va a quedar mal. Y eso, para eso es la teoría del caso, para identificar cada uno de los elementos que tenemos en la carpeta de investigación. Si tenemos acreditada una teoría del caso diversa a la fiscalía y si la podemos hacer el planteamiento ante un juez de control para obtener resultados favorables, pues le vamos a decir a nuestro cliente, ¿qué crees? Mañana te vas, mañana sales. Esa fiscalía está equivocada. Esa fiscalía no tiene un sustento lógico, ni jurídico, ni objetivo. Además, debió de ser leal y seguir una investigación diferente a la que está siguiendo. Entonces, eso me voy a dar cuenta cuando maneje estos tres elementos de la teoría del caso y si lo recordamos, el hecho, el derecho y la prueba. La prueba referida, como ya lo aclaré, no solo a la cuestión del juicio oral. Y entonces, esos datos que yo me vaya llegando me van a permitir estructurar una teoría del caso que le voy a plantear esa versión, como ya la veíamos al principio de estas diapositivas, esa versión que yo quiero que el juez tome como válida, la voy a sustentar obviamente con mi segmento fáctico, con mi segmento probatorio y obviamente le voy a acreditar al juzgado de control o a un tribunal de enjuiciamiento que la fiscalía o en el caso de la fiscalía para hablar de la defensa, que cualquiera de las partes no ha acreditado debidamente esa teoría del caso. Por eso les digo que es importante que sepamos estructurarla de esa forma y al final los que vamos a ganar somos nosotros como operadores del sistema. Pero aquí sí debo de señalarles, como les indicaba al principio, no quiere decir que si no operan el sistema, dejan de ser en algún momento abogados o no puedan hacer una consultoría. Por ejemplo, si yo voy a consultarles algún asunto y ustedes me hacen el planteamiento y estructuran su teoría del caso y dicen, ¿saben qué? La teoría del caso de la fiscalía está equivocada. Aquí no hay un delito o los hechos que está planteando la fiscalía con este dato de prueba que también la propia fiscalía se llegó, pues obviamente no se acredita la teoría del caso de la fiscalía y nunca se va a acreditar.
Y lo pueden hacer a través de la consultoría y no necesariamente para que vayan a una audiencia y desarrollen la teoría del caso en el segmento correspondiente. Esto también es importante. Como les comentaba, mi teoría del caso, si es concreta, pero no creíble, porque estoy allegándome de circunstancias que no voy a poder acreditar en una audiencia, pues voy a tener problemas. La flexibilidad, como yo les decía, si nosotros no tenemos la flexibilidad en la teoría del caso y nos sujetamos nada más a una línea de investigación que probablemente no la, perdón, que probablemente no la podamos acreditar, pues entonces, simple y sencillamente, lo que vamos a lograr es que al final un tribunal nos va a ubicar como mentirosos, ¿eh? Así como nosotros ubicamos a las personas, así los jueces nos ubican. Si yo voy con el juez de control y le digo, por ejemplo, en un juicio, que voy a acreditar una circunstancia diversa a lo que está planteando la fiscalía y simple y sencillamente de mis datos de prueba que voy a desahogar, bueno, o de mis pruebas que voy a desahogar en el juicio, no se va a acreditar nada, ¿qué creen que va a decir el tribunal? Pues este es un mentiroso y así me van a seguir viendo cuando vaya yo a otra audiencia. Por lo tanto, les digo, tienen que cubrir esa flexibilidad, pero también dirigidos a la circunstancia de ser concreto. ¿Qué hago? ¿Soy flexible o soy concreto? Debemos de establecer una teoría del caso flexible, sí. Una teoría del caso que puede cambiar, sí, pero no al momento que vaya a la audiencia. Yo ya debo de llevar una teoría del caso sustentada en el planteamiento, en la versión que yo le voy a dar al juzgador. No voy a ir a investigar, como ya les decía, eh, al, al tribunal. Ok. Eh, Vamos a continuar con las diapositivas. No sé, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo llevamos? Una hora con 40 minutos. Gracias. Si vemos aquí, como yo les había establecido, ¿cuál es la esencia de la teoría del caso? Esto ya lo vimos. Tenemos que tener una perspectiva de los hechos, tenemos que establecer que esos hechos pueden ser demostrados y que me van a llevar a una conclusión jurídica. Aquí hablamos de condenatoria o absolutoria, pero bueno, esto está referido precisamente a la etapa del juicio oral. Si nosotros manejamos los elementos como ya lo señalé, vamos a poder ir a un tribunal con la certeza jurídica de que vamos a obtener un resultado favorable. Y hay que distinguir nuestras fortalezas y debilidades. Eso es a lo que nos lleva nuestra teoría del caso. Cuando yo empiezo a investigar y empiezo a estructurar en la etapa de investigación inicial mi teoría del caso, me va a permitir determinar si al final del día, con esos datos que me estoy allegando, voy a poder tener éxito en mi investigación. Y al final, si voy a tener
la posibilidad de obtener una sentencia, y esa sentencia, según los intereses de cada parte que opera el sistema, me refiero a la defensa o al fiscal, para poder establecer si voy a llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria, y si voy a poder convencer al tribunal de que estos hechos que yo les llevé al conocimiento, sustentados con esas pruebas que se van a desahogar en el juicio, les va a permitir a ellos de manera objetiva acreditar o desacreditar mi teoría del caso. Por eso es necesario que al elaborar la teoría del caso la hagamos de manera objetiva, sustentada en los datos que nos arroje nuestra propia investigación o en la carpeta de investigación que tenga el agente del Ministerio Público. Me voy a regresar un poquito, esto ya lo vimos, para que ustedes lo refuercen respecto a qué es lo jurídico de la teoría del caso. Si ustedes ven este planteamiento, es lo que hacemos los abogados cuando realizábamos antes o incluso ahora un juicio de tipicidad. Verificamos que el hecho que nos está planteando un testigo, un policía, una persona que va a denunciar, o incluso con una denuncia anónima, como les señalaba, tienen un componente jurídico y me van a establecer en su momento esos elementos del delito que está precisando precisamente la pantalla. ¿Qué debo de tomar en cuenta para iniciar mi investigación? Los hechos. Pero si esos hechos están fundamentados en algún precepto del Código Penal. Por lo tanto, ese encuadramiento legal de la conducta es lo que ya hacíamos anteriormente y que única y exclusivamente esa teoría del caso en la cuestión jurídica lo está estableciendo y me va a permitir guiar mi investigación. Lo fáctico. Lo fáctico, como ya les comentaba yo, es la narración del hecho que me van a hacer las partes en el inicio de mi investigación. Y esa investigación, como les decía, no quiere decir que solo el fiscal vaya a poder tener acceso a los hechos que le plantee una víctima, un ofendido, un testigo. La defensa también puede realizar su propia investigación, ir al lugar del hecho, allegarse de los datos de prueba en el lugar, como puede ser el testimonio de una persona que el fiscal o la policía no haya tomado en cuenta, y de ahí yo voy a poder estructurar mi elemento fáctico de la teoría del caso, como les digo, que pudiera ser diferente a la investigación que está siguiendo la fiscalía. Por lo tanto, si yo tengo presente cómo se construye el hecho, que ya les señalaba yo que tiene que ser lo más sencillo posible, no tiene que ir matizado de cuestiones jurídicas, ¿a qué voy? Por ejemplo, no podemos decir en un hecho que iba una persona que fue privada de la vida con un arma de fuego, por un sujeto activo. Lo más sencillo es lo que los propios testigos nos están narrando. El hecho más concreto y que no vaya matizado de estas cuestiones jurídicas es el que le vamos a llevar al tribunal, el que vamos a estructurar, y entre más sencillo sea, más va a permitirnos a nosotros llevar nuestra línea de investigación para acreditar precisamente lo jurídico. Entonces, si vemos aquí, en cuanto a la fuerza o debilidad de nuestras proposiciones fácticas, eso nos va a permitir señalarlo nuestra teoría del caso. Es a lo que me refiero con fortalezas y debilidades. Si tengo alguna debilidad, voy en lo fáctico, voy a ver de qué forma, con qué dato de prueba que yo necesite, puedo eliminar en algún momento esa debilidad, o
¿con qué otro dato de prueba puedo yo sustentar esa parte que para mi teoría del caso en la cuestión fáctica está más debilitada? Y ahora lo probatorio. Como ya lo veíamos, lo probatorio me va a sustentar el segmento fáctico de mi teoría del caso en cada dato que yo esté aportando. Por ejemplo, si yo establezco que hay una persona que fue privada de la vida, aquí tenemos una pregunta. Ok. Nos están preguntando, o me están preguntando, conforme a la teoría del caso, ¿se puede identificar qué es una defensa pasiva o activa? No. La teoría del caso es una herramienta que le va a permitir a los operadores del sistema estructurar su investigación. La defensa activa o pasiva se va a determinar en un determinado momento, en una audiencia, cuando la defensa, ya sea pública o privada, empiece a aportar datos de prueba para estructurar o para sustentar su teoría del caso. Lo de pasiva o activa la diferencia estriba en lo siguiente. La defensa pasiva va a sustentar su teoría del caso sin aportar ningún dato de prueba o medio de prueba que le sirva, sino que se va a llegar de los datos que ya el fiscal recabó y precisamente esa es la pasividad. No va a tener una actividad en el procedimiento. Va a dejar que el fiscal investigue y allegue al procedimiento los datos que investigó y con esos propios datos él va a sustentar su defensa, a diferencia de la defensa activa. La defensa activa, si tiene una teoría del caso diferente a la fiscalía y lo puede acreditar con datos o medios de prueba, lo que va a hacer esa defensa, o a lo que se refiere con la actividad o lo activa, es que se va a llegar de esos datos de prueba y los va a presentar ya sea al tribunal de enjuiciamiento o a un juez de control que esté conociendo de una audiencia. No se identifica la pasividad o actividad de una defensa con la teoría del caso. La teoría del caso es una herramienta que le va a permitir a la defensa llevar a cabo su actividad. Pero en cuanto si es activa o pasiva, depende de la actividad que tenga en el sistema, de si aporta o no datos de prueba, de si se va a conformar con los datos de prueba que la fiscalía ya tiene en la carpeta y a través de ellos va a acreditar su teoría del caso. No sé si haya quedado claro, abogada Iris, no sé si abogada, pero si le haya quedado claro esa respuesta. Ok. Entonces, recapitulo respecto a la circunstancia probatoria. Cada uno de los elementos que se establezcan en el segmento fáctico lo tengo que acreditar con un dato de prueba idóneo, pertinente y objetivo, para que cuando yo lo lleve a una audiencia, vaya yo estableciendo en el momento procesal o procedimental oportuno con qué se acredita cada parte de ese hecho y cada parte de los elementos jurídicos que va a señalar el tipo penal que yo esté investigando. Me explico. Si partimos del hecho de que un homicidio lo comete quien priva de la vida a otro, tengo primero que establecer
que hay una privación de la vida. ¿Cómo voy a sustentar ese segmento, tanto fáctico como jurídico, con un dato de prueba o con una prueba ya en el desarrollo del juicio? Testimonial de una persona. Probablemente tenga yo, dentro de los registros que conforman la carpeta, la entrevista de un policía, la entrevista de un testigo que haya visto que esa persona, previo a que lo encontraran privado de la vida, tenía precisamente vida. El protocolo de necropsia, y así, a través de esos datos, voy a establecer de qué forma voy a sustentar mi teoría jurídica. De esta forma, cuando yo llegue ante un tribunal, se me va a hacer más fácil establecer la teoría del caso y presentarla al tribunal o a un juez de control. De esta forma, la posibilidad de que yo tenga algún error va a ser menos probable, porque voy a través de esa teoría del caso a identificar, como ya lo señalé, mis deficiencias o debilidades y mis fortalezas. Y a partir de ahí tenemos otra pregunta. ¿Es correcto también evidencia de video? Por supuesto que sí. Todo lo que me permita sustentar la parte fáctica con un dato de prueba que pueda yo recabar o que ya tenga en los registros de la carpeta, me van a permitir ir diseminando ese segmento jurídico y estableciendo cada parte de lo que me pida o que necesite para acreditar esa parte del segmento jurídico con mis testigos que voy a desahogar en el procedimiento de un juicio oral. Vamos a continuar. ¿Para qué me va a servir la teoría del caso? Esto es muy importante. A mí me ha servido, por supuesto, para dirigir la investigación. Aquí tenemos otra pregunta. En la testimonial va incluida el RH. ¿A qué se refiere con el RH? Bueno, el retrato hablado, que es por parte de la testimonial. Entonces, Ok. si estamos hablando de un homicidio, la testimonial, o sea, el testigo, pues ya va a ir partiendo con el retrato hablado, que es un dato de prueba que también se tendría que incorporar a la carpeta. Sí, por supuesto, licenciado, es bastante clara esa aportación. Sí, cuando yo voy relacionando cada uno de los datos de prueba que voy recabando y cada uno de esos datos de prueba me tiene que servir para acreditar una parte de mi teoría del caso en el segmento fáctico. Si tengo un retrato hablado realizado por un testigo y ese retrato hablado me llevó en la investigación a poder identificar a un probable partícipe o autor de un hecho que la ley señala como delito, pues obviamente concatenado mi retrato hablado, la identificación que me hizo el testigo y posteriormente la detención de una persona con esas características, y si luego además lo conjunto con una rueda de reconocimiento que la pudiera utilizar también para sustentar la parte de
de la probabilidad de que una persona cometió el cometió el delito, discúlpenme, es que tenemos otra pregunta. Eso es una parte esencial de la estructura de la teoría del caso, en donde voy a tener que allegarme de todos los datos de prueba que concatenados, al final, voy a poder sustentar la teoría del caso planteada. Aquí nos dice, y cuando no hay pruebas y se empieza a ofrecer pruebas de refutación, esas pruebas aunque no se hayan ofrecido en tiempo, sí son idóneas y suficientes. Sí, por supuesto. Entendamos que las pruebas que se aportan, las pruebas de refutación que se aportan, y si son elementos que puede tomar en cuenta un juez de control, por supuesto que si no se ofrecieron en tiempo y si son pruebas supervenientes, sí las podemos hacer llegar al procedimiento. Por supuesto que sí. Sí, si acreditamos que no teníamos conocimiento de esos datos o medios de prueba en el momento en el que estamos aportándolos, pues sí, el tribunal de enjuiciamiento o en su momento un juez de control, por supuesto que los pueden valorar, los pueden tener por ofertados en su momento, y si se desahogan en una etapa ya sea de juicio oral o incluso en una etapa inicial de control de detención, cuando las defensas aportan datos de prueba, por supuesto que el tribunal los va a valorar como idóneos y pertinentes. Claro que sí, licenciada Iris. Recapitulo. La investigación que yo vaya a realizar, la voy a tener que... Tenemos otra pregunta, permítanme. Sí, de nada, abogada, licenciada Iris. La investigación que yo voy a realizar me va a permitir que yo vaya diseminando cada uno de los datos de prueba que van a ir conformando mi carpeta de investigación, y me van a permitir en un momento, por supuesto que sí, como dice el punto 3, organizar interrogatorios y contrainterrogatorios, y también alegatos iniciales y también alegatos de clausura. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta lo que cada dato que investigué me va a acreditar en mi teoría del caso, en el segmento fáctico, en el segmento jurídico, me van a permitir de manera clara interrogar a una persona. Es decir, no le voy a tener que preguntar circunstancias que no tengan que ver con mi teoría del caso. Si yo estoy tratando de investigar de manera probable un delito de lesiones, no le voy a preguntar a una persona por cuestiones que no se refieran precisamente a ese elemento fáctico o a un elemento jurídico que no esté relacionado con mi teoría del caso respecto a que voy a acreditar una lesión. No tiene caso, y por eso está la cuestión de que en los interrogatorios luego nos objetan las preguntas, porque puede hacer una pregunta que no esté relacionada con el hecho, o que sea una pregunta que no tenga que ver precisamente con mi segmento jurídico fáctico probatorio. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder plantear mi interrogatorio y, por supuesto, mi contrainterrogatorio en cuanto a lo que sirva mi teoría del caso. Si el testigo dijo que no se percató de la media afiliación de una persona al momento de que cometió un hecho delictivo, y si la fiscalía lo está tomando como un testigo idóneo para establecer la responsabilidad de mi representado, pues obviamente que el contrainterrogatorio se va a dirigir a eso.
señor Juan, ¿verdad que usted no se percató de la media afiliación de la persona que privó de la vida a Juan? Entonces, dependiendo de la estructura que tenga de mi teoría del caso, de cómo conozca mi carpeta y de qué datos de prueba tenga, me van a permitir incluso determinar cuáles testigos son necesarios, son idóneos, son pertinentes para acreditar mi teoría del caso y cuáles no. Incluso en una etapa en donde vaya yo a aportar algún testigo, si yo veo que no me va a acreditar ningún elemento de mi teoría del caso, no lo voy a aportar. Entonces, esa circunstancia es muy importante que yo la pueda tomar en cuenta, pero en base a la estructura de la teoría del caso que yo vaya realizando. Sí, por favor, licenciado Carlos. Bueno, en este caso voy a poner un ejemplo. Si ocurre un homicidio, entonces, y si usted, bueno, si uno es parte de ese delito, bueno, no parte, sino, ¿cómo lo explico? Familiar de la persona que le pasó, y cuando le toman para el retrato hablado, y la persona no está ahora sí que en sus 5 sentidos, sino está impactada, entonces ahí no sería favorable el retrato hablado de la persona, no sería tan confiable, vaya, para ponerlo como un medio de prueba, porque es un medio de prueba que el retrato hablado, no sería un dato, sería un medio de prueba. Entonces yo considero que no sería tan viable ese retrato hablado en las condiciones que se encuentra la persona que describió al que hizo el homicidio. Es correcto, licenciado. En efecto, para eso nos sirve la teoría del caso, para establecer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y para que en algún momento, si yo voy a aportar algún dato de prueba al procedimiento, no lo haga porque no va a acreditar mi teoría del caso. Sin embargo, esto no quiere decir que mi contraparte no lo pueda aportar, ¿eh? Porque si con ese dato de prueba, medio de prueba o con esa prueba que el fiscal no está llevando por alguna circunstancia de que no le va a permitir acreditar su teoría del caso, yo sí lo voy a llevar, ¿eh? Yo lo aporto, porque si está en la carpeta, si ya está en los registros, pues por supuesto que a la parte que le sirva lo va a llevar. Lo va a llevar a la etapa en la que se encuentre. Y sí, hay que tener mucho cuidado por la lealtad, como les decía, la objetividad y la debida diligencia. El agente del Ministerio Público tiene que aportar esos datos de prueba. ¿Cuál es la circunstancia por la cual no llevamos algún dato, algún segmento del sistema o del procedimiento acusatorio? Lo primero que dice uno, señoría, es que este dato a mí no me sirve para acreditar mi teoría del caso. Por lo tanto, por eso no lo aporto. Si a la defensa le sirve, pues bueno, ella en su momento lo aportará o a lo mejor lo está aportando en ese momento. Porque muchas veces es la precisión que en algún momento hacen las defensas. Es que el Ministerio Público está faltando a la objetividad, está faltando a la debida diligencia, porque no está trayendo a su conocimiento, señoría, o al tribunal, no trajo, por ejemplo, como dice Carlos, ese retrato hablado donde las características que dio el testigo en ese retrato no corresponden para nada a mi representado. Está señalando incluso características muy precisas. Por ejemplo, que traía lentes y mi representado no usa lentes. Que tenía una cicatriz en la mejilla y lo estamos viendo, la gente del Ministerio Público, el fiscal, no está aportando ese dato de prueba en este momento y por lo tanto está faltando a la lealtad, a la objetividad e incluso a la debida diligencia y solicito, su señoría, que le llame la atención porque lo que está haciendo el agente del Ministerio Público
es que usted incurre en el error cuando no va a valorar ese dato de prueba. Entonces decimos, ¿sabe qué, su señoría? Pues precisamente no estoy faltando a ninguno de esos principios que establece la defensa, porque precisamente ese dato de prueba no me va a servir a mí para acreditar mi teoría del caso. Si a la defensa le sirve, pues que lo aporte y usted lo valorará en su momento. Digo, es una situación que no debe de ser así, porque sí, en efecto, los jueces en algún momento pueden llamar la atención del fiscal, al decirle, oiga, fiscal, si usted tiene un dato de prueba en donde se determina que la media afiliación y las características que dio un testigo en un retrato hablado no corresponden a la de la persona que me está trayendo aquí a una audiencia, en cualquier segmento del procedimiento acusatorio, ¿por qué no me lo aportó? Y sí, por supuesto que le pueden llamar la atención al fiscal o a la fiscalía. Esto también ya es un repaso de lo que ya vimos. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de qué dato de prueba es más fuerte y qué dato de prueba no es tan fuerte, podemos abrir hablando de un juicio oral, podemos abrir con una prueba fuerte y cerrar con una prueba fuerte si la tengo. Entonces, si el primer testigo que voy a aportar va a crear una impresión en el juzgador, un impacto respecto a los hechos, y me va a acreditar precisamente ese segmento fáctico de mi teoría del caso, para eso me va a permitir mi teoría del caso identificar lo que los datos o medios de prueba o las pruebas que voy a desahogar en juicio, porque yo ya establecí mis fortalezas y debilidades. Y si tengo un testigo fuerte y lo puedo presentar como estrategia de litigación y crear una impresión en el juzgador, pues es lo que me va a permitir crear un impacto en el juez. Y también en la cuestión de si aporto al final un testigo fuerte, pues el juez se va a quedar con la primera idea de mi testigo fuerte y con la última, y voy a crear una impresión de tal forma que mi teoría del caso quede acreditada en base a esos testimonios, al primer testimonio fuerte y al último que presenté. Esto es también lo que ya les dije respecto a qué es lo que tengo que hacer yo cuando vaya a una audiencia. Voy a presentar lo más favorable, lo que más establezca o acredite algún segmento de mi teoría del caso al final y también al principio. Esto me va a permitir también reconocer, como ya les decía, mis fortalezas y debilidades. De tal forma que cuando yo quiera acreditar mi teoría del caso, pueda generar certeza en el juzgador. Y obviamente no voy a quedar como un mentiroso. Si yo tengo solo datos de prueba que no acreditan mi teoría del caso y así lo sé, y que van a acreditar la teoría del caso en mi contraparte, pues voy a perder credibilidad. Y en ese sentido, los jueces se van a dar cuenta de que todos los datos de prueba o medios de prueba que aporté, pues simple y sencillamente no acreditan, pero sí para nada mi teoría del caso. Por eso les decía, si yo no tengo acreditado un segmento de mi teoría del caso, simple y sencillamente no voy a generar una judicialización para que lo único que logre es que mi asunto se caiga. Aquí lo que voy a hacer, si llevo una teoría del caso no sustentada, débil, con variaciones, titubeante, ¿qué creen que va a hacer mi contraparte? Pues se va a despachar con la cuchara grande. Para eso me sirve mi teoría del caso, para que yo sustente los elementos de esa teoría del caso, para que vea
mis debilidades, mis fortalezas, y para que al final pueda obtener lo que yo acredité en mi investigación. Si creo, bueno, no si creo, si considero que esa teoría del caso está débil, simple y sencillamente no voy a acudir ante los jueces de control, porque los jueces de control por eso se molestan, porque muchas veces los asuntos que llevamos a judicializar carecen siquiera medianamente de la acreditación de toda la estructura de la teoría del caso, porque les falte consideraciones jurídicas para acreditar el hecho, porque le falte alguna circunstancia que identifique al sujeto imputado o a un sujeto investigado como autor o partícipe de un hecho. Y entonces los jueces dicen, ¿por qué me traes estos asuntos que no están sustentados y que le van a permitir a la contraparte argumentar en contra de nosotros? Entonces, para eso sirve la teoría del caso, para tener debidamente claro y establecido con cada uno de los segmentos lo que me falta, lo que tengo y lo que puedo aportar al juzgador. Y si tengo elementos suficientes que van a ser valorados de manera objetiva por el juez de control y los tengo con suficiencia, pues obviamente que la posibilidad de que obtenga una resolución favorable pues va a ser muy alta. Aquí esto es lo que ya les he venido repitiendo respecto a qué es lo que debemos de aportar. Si hay algo que no sirva a mi teoría del caso, no lo voy a llevar. Voy a dejar de lado todos esos datos de prueba que considere yo débiles y también las cosas irrelevantes. A un juzgador lo cansamos si le llevamos datos de prueba que no acreditan ninguno de los segmentos de mi teoría del caso. Si llevo una persona, un testigo que entrevisté en mi carpeta de investigación y que llegó a decirme que no sabe del hecho, que no conoce a las partes, que no sabe por qué lo mandaron traer, que él lo único que hizo fue, sí estaba ahí, pero que no se percató de nada. ¿Ustedes creen que si yo llevo un testigo ante un juez de control o ante un tribunal de enjuiciamiento y en la etapa intermedia pasó y lo voy a desahogar en juicio y le voy a preguntar, oiga, ¿usted se percató de los hechos? No. Oiga, ¿usted conoce al occiso? Perdón, ¿conoció al occiso? ¿O conoce a la persona que refieren que privó de la vida a Juan? No. El juzgador se va a cansar. El juzgador simple y sencillamente nos va a ver y nos va a decir, ¿y esto para qué lo traes? O si en una solicitud de vinculación a proceso hago referencia a un testigo de esa naturaleza, simple y sencillamente voy a cansar al juzgador. Me va a llamar la atención si es que lo hace, o simple y sencillamente me va a decir, ¿para qué me aportas datos de prueba que no acreditan de ninguna manera algún segmento de tu teoría del caso? ¿Para qué me lo traes aquí? Para eso nos sirve la estructura de la teoría del caso. Esto es muy importante, no solo antes de ir a juicio, ¿eh? Aquí tenemos otra pregunta. Dice, pero aquí hay un riesgo. Al momento de entrevistar al testigo, te dice todo y llegando a juicio y por no meterse en problemas, no dirá nada y nos lleve bajo nos lleve bueno, y nos lleve abajo, o sea, tire el dictamen de la defensa.
Sí, es que lo que pasa es que, bueno, me hago referencia a que cuando se entrevista a un testigo, puede que obtengamos todos los datos que haya pasado en el hecho, pero al momento de que se llegue a llevar al testigo a audiencia y por temor a que le puedan ocasionar un problema a él o a su familia, ponerla en peligro, pues no dirán nada. Entonces ahí la defensa pues se irá bajo el dictamen. Bueno, eso quiero pensar yo. Totalmente de acuerdo, licenciado. En efecto, así es. Fíjese que para eso es recomendable, antes de poder ofertar algún testigo para desahogo en cualquier etapa de los procedimientos, primero entrevistarnos con él, ver también fortalezas y debilidades de ese testigo. Y obviamente también establecer si nos va a ser útil para acreditar nuestra teoría del caso y si no hay que dejarlo de lado. Por supuesto que sí. Muchos testigos sí nos engañan, pero hay que tener la habilidad de saber cuándo un testigo sí va a acudir a mi audiencia, cuándo un testigo va a ser idóneo para acreditar esa parte de la teoría del caso que yo ya estructuré y cuándo no. Cuando yo tengo alguna duda y cuando yo puedo establecer, por lo menos a manera de probabilidad, que ese testigo me va a crear más problemas que beneficios en mi teoría del caso, sí, lo procedente sería, o si ya lo oferté, me desisto de él, incluso en la propia audiencia de juicio, y lo dejo de lado y no ocasiono que fracture la teoría del caso que ya llevo. Lo mejor es eso. O incluso lo dejo en medio, como ya les comenté. Primero desahogo mi prueba fuerte, en medio dejo a ese testigo que como que me tiene, o como que tiene dudas, o como que no me va a aportar nada a mi teoría del caso, o me desisto de él y cierro con un testigo fuerte, o simplemente no lo llevo. Pero va a depender de la habilidad de cada operador del sistema que determine precisamente si ese testigo le es útil para desahogar y para acreditar en su momento la teoría del caso que yo lleve. Si no me es útil, por supuesto que lo voy a dejar de lado y lo voy a preparar previo a mi audiencia de juicio, porque hay testigos que cuando están con uno le dicen todo de manera muy fluida y todo, pero nada más llegan y se sientan en una audiencia de juicio y se les olvida. Entonces hay que informarlos de cómo va a ser su testimonio en una audiencia y también hay que situarlos en ese escenario en el que van a estar para que veamos si en verdad nos van a ser útil o no para nuestra teoría del caso. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, cuando los detenidos sí son culpables, ¿cree usted pertinente que la teoría del caso vaya con la finalidad a un procedimiento abreviado o si como defensa traemos una teoría del caso rescatando otras circunstancias para obtener una sentencia absolutoria? Sí, esta pregunta me parece bastante importante. Fíjense, muchas veces si tenemos una teoría del caso flexible, si nosotros al consultar la carpeta, analizarla y diseminar cada uno de los elementos de nuestra teoría del caso, nos damos cuenta que nuestra teoría del caso es coincidente con la teoría del caso de la fiscalía, y si vemos más viable en el caso que proceda optar por una salida alterna, o en el caso de que por el tipo de delito la única vía
y opción que tengamos sea el procedimiento abreviado, creo que sí hay que tomarlo en cuenta y verificar la posibilidad y platicarlo con nuestro representado respecto a qué es lo que más le favorece. Porque si tenemos todos los datos y registros de la carpeta que van a acreditar la teoría del caso de la fiscalía, la verdad, no recomendaría que nos desgastáramos en un juicio oral si sabemos el resultado que vamos a obtener. Entonces, sí es bien importante esta pregunta, porque a partir de la estructura de mi teoría del caso, si llego a la misma conclusión de la fiscalía, que existe un hecho, que sí se va a acreditar ese hecho como delictuoso y que además se va a acreditar que mi patrocinado participó en ese hecho, y no tengo, ya en mi investigación que realicé, no tengo ningún dato que pueda establecer lo contrario, y además mi patrocinado me comentó, ya me hizo saber que él cometió el delito, y si está consciente de que lo más que le conviene es en algún momento optar por el procedimiento abreviado, y si ya le hice saber las circunstancias, o más bien las condiciones que debe de reunir, y si está él consciente de que va a aceptar su responsabilidad y que va a renunciar al juicio oral, la verdad sí, para eso nos sirve la teoría del caso, para identificar cada elemento de esa teoría del caso y determinar al final si voy a llegar a la misma conclusión del agente del Ministerio Público. Por supuesto que recomiendo que veamos una opción diversa a desgastarnos en un procedimiento, a desgastar al patrocinado y que al final no vayamos a obtener nada. Es en el caso contrario también de la fiscalía. Si ya tenemos una teoría del caso que nos lleva a determinar que no voy a poder acreditar a alguno de los segmentos de mi teoría del caso, no tengo por qué desgastarme en una judicialización si lo que voy a obtener no es en beneficio de la fiscalía, no es en beneficio de la colectividad. Si lo que voy a obtener es una resolución contraria, entonces lo más sensato, lo más objetivo sería tener una determinación en beneficio del imputado o del investigado. Entonces, esa pregunta me parece bastante relevante respecto a lo que en realidad engloba el conocimiento de la teoría del caso para nosotros como abogados. En algún momento, si coincido con la teoría del caso de la fiscalía, si ya verifiqué que no hay ningún dato de prueba que le pueda beneficiar a mi patrocinado, por supuesto que debo de optar por algún procedimiento abreviado, o les digo por alguna salida alterna. Sí es muy, muy relevante esa situación. Y bueno, pues hemos concluido. Yo les pediría que si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto la aclaramos, y para que podamos ir concluyendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, alguna sugerencia que quisiera hacer. Con todo gusto los escucho. ¿A poco no me digan que quedó tan claro? Si yo no me entendí. ¿Alguien que quiera hacer una aportación? Lick, Sí. no, bueno, nada más es pues para felicitarlo, Lick, porque realmente sí le entendí al tema, lo dejó y dio ejemplos muy claros. Lo felicito mucho, igual y en algún futuro pues podamos escucharlo nuevamente con otro tema o dándole seguimiento. De verdad, muchas gracias, Lick.
Sí, aquí me están, no, al contrario, gracias a ustedes por permitirme y por por permitirme dirigirme a ustedes y darme un poco de su tiempo, que en viernes, pues obviamente, bueno, pues es viernes de pandemia, ¿verdad? No habría posibilidad de estar en un antro. Pero sí, me están aquí diciendo que no me entendieron tan bien. Es bueno eso. Este, pero bueno, yo les agradezco mucho su atención. En algún momento sí habría posibilidades de aplicar ya a casos concretos esta teoría del caso, estructurarla y saber operarla, porque eso nos va a permitir en algún momento tener éxito en la operación del sistema. Hay muchos asuntos que me han tocado, asuntos difíciles, asuntos no tan complejos, pero que a partir de la estructura que yo ya les presenté de esa teoría del caso, me han permitido poder salir avante en algún momento en que alguna audiencia se complica. Es importante, como les digo, que ustedes, aunque no operen el sistema porque no les guste, porque no quieran acudir ante un tribunal, o aunque no puedan ustedes operarlo por la circunstancia que sea, les digo, es útil incluso para los compañeros peritos que están aquí, que ustedes puedan también establecer sus teorías del caso en base a los datos que van obteniendo en el ejercicio profesional y puedan ir planteando incluso una estrategia en cuanto a si son nombrados como peritos de alguna parte técnica, que puedan estructurar precisamente una teoría del caso en base a su actividad. Yo creo que no simplemente nos va a servir para la materia penal el estructurar una teoría del caso. Nos va a servir para múltiples, o nos va a dar múltiples posibilidades de poder estructurar una teoría del caso en otras materias. Y yo creo que esto aterrizado a la cuestión práctica, que en algún momento que podamos platicar, podamos poner casos como se estudia en algunas otras partes del mundo, en donde los estudiantes les plantean los casos, cada uno de los estudiantes va estructurando su teoría del caso y a partir de la guía del instructor van motivándose en el sentido de poder direccionar una carpeta de investigación hacia una audiencia o poder plantear una circunstancia en un juicio oral. Entonces, esto es muy importante. Así se aprende. Así se aprende a través de los casos, del análisis de casos, y a partir de ese conocimiento que se tiene con la guía, con el instructor que nos va direccionando y nos va dando los elementos para estructurar la teoría del caso, eso es lo que le sirve al operador jurídico. Pero reitero, aunque ustedes no operen, pueden aplicar esta herramienta para dar una opinión, dar una consultoría en algún momento. Cuando ustedes tienen una carpeta de investigación, que en el actual trabajo que tengo, pues no son carpetas de investigación de 50 hojas, sino son de tomos completos, ahí es donde uno agradece el poder estructurar una teoría del caso, porque al final, cuando uno acude a alguna audiencia, si uno lleva bien estructurada su teoría del caso, le permite en algún momento discernir alguna controversia que se pueda sustentar en alguna audiencia, porque ya llevas identificados tus datos de prueba, tus
con los testimonios, con las periciales, etcétera. Y los identificas, llevas estructurado ya tu estrategia de litigación y eso te permite que en algún momento tengas éxito. Entonces, es muy importante que ustedes puedan conocerlo. Sí, Sonia, ¿cómo lo podemos tener? Pues mira, te digo, la mecánica de ese método de aprendizaje es, se estructuran los casos, se le da a la persona para que ella misma pueda ir realizando con los datos que tiene en esa carpeta su teoría del caso con cada uno de los elementos, se revisa y después se ocupa para simular alguna audiencia. Así es como se aprende. Y sí, un correo, por supuesto que sí. Si gustan tomar nota, mi correo es felix-sánchez-hotmail.com. Y pues reitero la invitación, reitero a todos ustedes mi agradecimiento por estar presentes en esta plática. Espero que les sea de utilidad y que no sea la última vez que me inviten, ¿verdad? Muchas gracias, maestro, por su maravillosa aportación y sobre todo a los asistentes por acompañarnos una semana más en esta ponencia. En la siguiente semana tendremos una ponencia nueva con el maestro Octavio Eusebio Castillo Luna con el tema necrodactilia para quienes quieran asistir, y también extendemos nuestra invitación para nuestro campamento forense, nuestra 7ª edición, en donde realizamos la búsqueda, preservación y procesamiento de fosas clandestinas de acuerdo con el protocolo de identificación forense vigente en México. Para todos aquellos que quieran adquirir constancia, aún pueden adquirirla de esta ponencia y de las ponencias anteriores. A lo largo de la semana les estaremos haciendo llegar las grabaciones de las mismas. Nuevamente, muchas gracias, maestro, por su acompañamiento esta noche. Pasen excelente noche, pasen una excelente noche todos. Hasta luego, gracias, muy amable. Hasta luego.